Departamento de Educación Psicológica por la invitación. Bueno, en realidad no les voy a hablar, sí, sobre selección de personas, pero ya desde una vista del candidato, ¿no? Eh, el tema que yo les traigo en esta vez es eh, cómo mejorar la experiencia del candidato, ¿no? El candidate experience. Eh, ¿Por qué ¿Por qué es importante tocar? Vamos a ver primero qué significa que es un candidate experience, para qué es importante trabajarlo, qué estrategias implementar, ¿no? Vamos a revisar algunas cifras, algunos datos, algunos conceptos, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante trabajar el candidate experience o la mejora del candidato? Porque si ustedes revisan las redes sociales como Facebook, LinkedIn, hay muchas quejas, ¿no? Muchas quejas, muchos comentarios negativos sobre envié mi CV y nunca me respondieron, o se contactaron conmigo y ya nunca más se volvieron a contactar. Pasé la entrevista y me dijeron no me llamen, nosotros te llamamos. Me pasaron un link para entrar a una plataforma y la plataforma no era tan amigable o ágil que digamos, ¿no? Entonces, todos esos, todos esos factores van sumando y al final hacen que jueguen en contra de tu organización. ¿Por qué? Porque cada candidate experience está relacionado directamente con el project branding, que es la marca empleadora, ¿correcto? Entonces, recuerda que si tú tienes una marca empleadora y la estás trabajando, está ligado directamente con la reputación, ¿correcto? Por favor, apaguen sus micrófonos. Igual si tienen alguna duda, consulta, lo hacen por el chat, o si no, me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia del Candidate Experience, ¿no? Mejorar la reputación de la organización, ¿no? Y tener mayor candidatos calificados, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el boca a boca es el mejor marketing, para que son marketeros, administradores, el boca a boca es el mejor marketing, ¿correcto? Y si tú sabes posicionar bien tu marca, ¿no? Trabajando desde los candidatos, tú vas a tener mayor candidatos calificados que postulen a tu organización. Recuerden, ahora no se busca tanto lo que es cantidad, sino más calidad. Bueno, en algunos procesos sí, cuando son procesos masivos, por ejemplo, para cosecha, en una agroindustrial, ¿correcto? Ahí sí se busca cantidad, ¿no? Pero si para un puesto específico, se busca más calidad, ¿no? Una persona que tenga ciertas competencias que nos ayuden a desarrollar la organización, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es Candidate Experience? Eh, Se refiere a todo lo que un candidato experimenta durante el proceso de selección. Es el resultado de la interacción con los entrevistadores, ¿no? Con el software de evaluación, con el tiempo de respuesta, con el feedback a los candidatos, etcétera, etcétera. Esto impacta directamente en el project branding y al incremento de candidatos calificados, ¿no? Como les decía, ¿no? Es la interacción o la percepción que tiene el candidato durante todo el proceso de selección, ¿no? Hay muchos candidatos que se quejan porque el proceso fue muy largo, ¿no? Hay candidatos que se quejan porque el entrevistador se tomó más tiempo con un candidato que con otro, o el candidato o el entrevistador le hizo una apreciación, una valoración negativa sobre alguna respuesta que esta persona dio. Eh, Nunca hubo un feedback sobre el envío de mi CV, sobre cuando yo llegué a la terna finalista, sobre cuáles fueron los resultados, ¿no? El software que utilizan, por ejemplo, el software de evaluación, es muy tedioso. eh, Hay que entender, bueno, ahora esto de coronavirus ha impulsado o ha acelerado el tema de los cambios, y uno de esos cambios es que ahora casi todos los procesos de selección se van a llevar a través de plataformas virtuales, ¿no? Entonces, pero mucha gente acá en el Perú, aunque ustedes no lo crean, no han estado muy familiarizados con las plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Aire, está Crowdy,
está Evaluar, está PsicoWeb, ¿no? Psicotest, correcto. Entonces, y hay también algunas plataformas para poder entrevistar como Zoom, como Hangouts, como Skype, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué espera mínimo el candidato? ¿No? Que cuando reciba su CV pueda recibir una respuesta, cuando envíe su CV, perdón, pueda recibir una respuesta, ¿no? Una respuesta personalizada, que por lo menos sepa el candidato que han recepcionado su CV y lo van a leer, tenga esa certeza, ¿correcto? Luego, que se agradezca por el tiempo que el candidato se ha tomado de revisar la oferta laboral y enviarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo es el recurso más valioso de toda una persona y hay que agradecer porque se tomó el tiempo de revisar la oferta laboral y enviar su CV, ¿no? Que, por ejemplo, si va a tener una entrevista laboral a través de alguna plataforma virtual como Skype, Hangout o Zoom, como les digo, se le prepare, ¿no? Se le dé un manual o un paper donde diga, ¿sabes qué? Mira, tienes que ingresar a tal link, tienes que registrarte, tienes que ingresar 10 minutos antes. También prepararlo sobre quién va a llevar la entrevista, ¿no? O cómo tiene que ser el espacio acondicionado donde se va a desarrollar la entrevista, si tiene que ser audífonos, tiene que probar ante su micrófono, no, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es parte del acompañamiento de la persona que está llevando el proceso y forma parte de la experiencia del candidato, ¿correcto? Posteriormente ya el feedback sobre los resultados, ¿correcto? Mínimamente a los finalistas, a la terna, llamar e indicar, ¿no? Darle un feedback sobre, muchas veces eso cuesta darle un feedback, ¿correcto? Pero obviamente agradecer por la postulación, por el tiempo del proceso, indicarle que esta vez él no ha sido el candidato elegido, que va a quedar registrado en nuestra base de datos, y obviamente si el candidato te llama para conocer más a profundidad, tú ya sí puedes tomarte el tiempo de darle un feedback, ¿correcto? Y eso te lo va a agradecer, porque yo he visto en LinkedIn personas que agradecen por el feedback que les dieron, ¿correcto? Por el feedback. Ojo, si el candidato no fue elegido esa oportunidad, no quiere decir que sea malo, sino que en ese momento esa persona no encaja dentro del perfil o hay otra persona que encaja mejor en el perfil, que es un tema de gustos. Al final, todo es un tema de percepción, un tema de gustos, la elección del candidato, ¿correcto? Bien, a ver, acá hay una pregunta y dos, vamos a responderlas. La puntualidad es muy importante antes cualquier cosa, correcto, sí. La puntualidad es muy importante, como dice Ketty, es muy, muy importante. Yo he visto empresas, ¿no? He visto empresas, bueno, yo también lo he pasado en carne propia cuando postulaba, cuando era practicante, que te hacen esperar, ¿no? Te hacen esperar 1, 2, 3 horas, ¿no? Y bueno, ahí tú te vas dando cuenta que eso es parte de la cultura de la organización. Te das cuenta que muchas veces en esa organización la puntualidad no es una de sus prioridades y es parte de la cultura y te vas dando cuenta, ¿no? Te vas dando cuenta cómo es la cultura de esta organización y si te conviene o no pertenecer a esta organización. Recuerden que uno debe estar cómodo en el lugar donde se encuentra trabajando, ¿correcto? Bien, seguimos. Bueno, ¿para qué un candidate experience? Vamos a ver algunos datos, ¿ya? El 95% de los candidatos podrían volver a postular si tuvieran una experiencia positiva en el proceso de selección la primera vez. Miren, yo les comento una anécdota. Yo cuando era practicante, eh, bueno, mi papá, que en paz descanse, había trabajado en una empresa por años, una empresa grande, reconocida, había sido gerente, ¿no? Entonces, mi anhelo era trabajar dentro de esa organización, porque yo la había conocido desde pequeño, ¿no? Conocía a las personas, bueno, ya no deben estar, pero conocía a las personas, había visto el proceso, todo, ¿no? El crecimiento, toda esa empresa. Entonces, cuando se presentó una oportunidad, yo postulé y tuve la suerte que me llamaron. Cuando me llamaron,
fue la peor experiencia en mi vida pasar esa entrevista, ¿no? La persona que me entrevistó estaba con su laptop, con su tablet, con su café y con su Coca-Cola y sus audífonos, y no me prestaba mayor atención a la entrevista, ¿no? Fue muy cortante, quiso dar a entender, oye, yo soy la jefa aquí, y si estás dispuesto a entrar a trabajar así, ¿no? Algo así, y es que yo lo interpreté. Entonces, yo me decepcioné totalmente de esa empresa. Ya cuando pasaron unos años y fui creciendo en el área de recursos humanos, me volvieron a llamar ya para otro puesto. Y yo, sinceramente, yo estaba trabajando, bueno, estoy trabajando en una empresa bueno, yo trabajaba en Totus, ¿no? Trabajaba en Totus en ese momento y obviamente Totus estaba tranquilo y no opté por irme al otro lado porque más o menos ya había pasado una primera experiencia no tan grata, ¿no? Entonces, miren, esto impacta, ¿no? Esto impacta. Recuerden que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Bien, entonces es importante obviamente que esto de la experiencia de candidato es algo nuevo, ¿no? Viene a raíz de que yo con Morgan, comience a estudiar la experiencia del empleado, ¿no? Employer Experience. Y bueno, también al final ve algo integral y comienzan a explorar el tema de Candidate Experience, ¿no? Entonces es una corriente nueva, pero siempre se debió tomar en cuenta, ¿no? El 97% de los candidatos que tuvieron una experiencia positiva recomendarían a otros candidatos a postular esa organización, ¿no? Recuerden, el marketing boca a boca. El mejor marketing que existe o la mejor publicidad que existe es el boca a boca, ¿correcto? Es el boca a boca. El 88% de los candidatos con una experiencia positiva pueden incrementar las compras de los productos o servicios de la compañía. ¿Ok? Y el 55% de los candidatos con una experiencia positiva le diría a su entorno social sobre su experiencia en el proceso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez haber pasado un proceso de selección para una empresa del sector retail, eh, donde llegué a ser finalista, ¿no? Bueno, no llegué a ser elegido, pero la persona que me entrevistó me llamó y me dio los motivos por el cual me había, me había, este, me había, no me había elegido en ese momento, ¿no? Y que le pareció un buen perfil y que me iba a recomendar. Obviamente me recomendó esa persona y yo terminé trabajando en otra empresa del sector retail también, en una posición mayor a la que había postulado, ¿no? Así que esto son ejemplos que les doy que realmente la experiencia del candidato sí cala en las personas y habla muy bien de tu organización y eso está muy relacionado a la reputación de tu empresa. ¿Ok? Bueno, ¿en qué trabajar? ¿No? Los pain points, que son los puntos de dolor, ¿no? Las cosas negativas que uno tiene que trabajar, ¿no? Y por qué preocuparse por el candidate experience o mejorar la experiencia del candidato, ¿no? El 26%, el 26% dicen que no informan sobre los avances del proceso. Bueno, en realidad yo me quedaría corto en este dato. Yo creo que más del 50%, ¿no? No informan de las consultoras o de las empresas que buscan personal, no informan sobre los avances del proceso. Y una de las razones es porque no tienen claro cuáles son las etapas del proceso, ¿no? Se sigue haciendo selección sin hacer una planificación, ¿correcto? Entonces, ese es uno de los factores principales. Otra porque hay muchas consultoras o empresas que llevan muchos procesos a la vez y esa sobrecarga te impide estar avisando a cada candidato de cómo están las etapas del proceso, ¿correcto? Pero sí, recuerden que la comunicación, ¿no? La comunicación debe ser la primera estrategia o una de las primeras estrategias para mejorar el- la experiencia del candidato, ¿no? Aquí hay una pregunta. La primera impresión es la que cuenta, correcto, Ketty, ¿no?
El 20% no informa cuando se cierra el proceso. Sí. Uno, por ejemplo, supongamos que hay una persona que ha perdido el trabajo y bueno, se enganchó en este proceso y ya lleva varios meses sin empleo, llegó a la terna y, por ejemplo, entrevistaron en marzo y pasan 15 días, pasa un mes y medio y no le avisan nada, ¿no? Entonces, obviamente que la persona ya interpretó que ya se cerró el proceso, pero sería bueno que se le comuniquen, ¿no? Para que esta persona también vaya viendo otros procesos a la par, ¿no? O también pueda reforzar algunos puntos que de repente han quedado en el aire y no han sabido calar en la persona que lo entrevistó. También es importante, ¿no? Pero mantener informado al candidato en todo momento es una de las estrategias que se debe implementar para mejorar tu experiencia para mejorar tu experiencia del candidato, ¿no? El 15%, las condiciones laborales no están claras, no están muy claras, ¿no? Y eso es porque no se sabe levantar un buen perfil, ¿no? Por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, uno de los puntos es que no se tiene claro qué es lo que yo quiero buscar o qué es lo que yo voy a buscar. Por ejemplo, ponen no, ingeniería, administración y carreras afines. Si ustedes me ponen una carrera de números, una carrera de letras y me ponen afines, o sea, pueden postular carreras de números o carreras de letras, ¿no? Entonces, tienen que ser claros y concisos en el mensaje que brindan, ¿no? Recuerden que los inicios lo marcan todo, ¿correcto? Si desde el inicio el candidato tiene claro a dónde está postulando, entonces eh, su experiencia va a ser mucho mejor, ¿correcto? Entonces, no se saben, por ejemplo, cuál es bueno, te puedes saber la descripción, te puedes saber cuáles son los requisitos, el tema de experiencia, todo eso, pero cuáles son los retos que va a enfrentar este puesto, muchas veces no lo saben, ¿no? Por ejemplo, de repente están trayendo un jefe de recursos humanos que tenga experiencia porque la rotación es altísima, o un jefe de recursos humanos que tenga experiencia en sindicato porque el número de afiliados al sindicato está aumentando, ¿no? Y cada 2, 3 días los delegados o las personas intentan parar la producción o etcétera, etcétera, no lo sé, ¿correcto? Entonces, todas esas condiciones deberían estar claras, ¿no? También el horario de trabajo, que muchas veces no lo saben, cuál es el salario emocional, creo que uno de los ponentes de este meeting va a hablar sobre salario emocional. El salario emocional son todos aquellos beneficios no económicos que suman a que suman al paquete de beneficios que se le puede dar a una persona dentro de una organización, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo claro, ¿correcto? Mientras más claro tenga la posición, y más claro le dé la información al candidato, su experiencia va a ser mucho mejor. Recuerden, su experiencia va a ser mucho mejor. ¿Bien? Bueno, el 13% indica que el proceso es muy largo y denso, obviamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, los procesos de selección anteriormente duraban entre 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, ¿no? Eh, pero ahora con, con las herramientas tecnológicas que existen hoy en día, tú puedes acortar tu proceso de selección a días, ¿no? Eh, y no tiene por qué ser tan denso. Antes tú se sentabas, llamabas al candidato, lo hacías venir, esté donde esté, se sentaban en la mesa y le hacías llenar tu figura humana o persona bajo la lluvia, o le hacías llenar un test de ciento y no sé cuánto ciento y pico de respuestas en una prueba, de preguntas en una prueba, ¿no? Este, y adicional aplicaba dinámicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora la experiencia del candidato tú la tienes que el candidato se sienta a gusto postulando, ¿no? Que se sienta libre. Por ejemplo, ya no apliques más pruebas y tal vez puedes aplicar Assessment Center, ¿no? O hay nuevas metodologías que se pueden aplicar para poder hacer una selección mucho más ágil, ¿no? Por ejemplo, el Ego puede ser, me parece que el doctor Caneco ha implementado muchas herramientas que pueden
ayudar a seleccionar una persona, ¿no? Así que hay que aprovechar, si todas estas herramientas están y pueden hacer el proceso mucho más corto, ¿no? Y mucho más ágil, hay que utilizarlos. Igual, ya existen plataformas donde hay video entrevistas, un candidato se graba, responde 3 preguntas y esa misma entrevista lo ven 1, 2, 3 personas y deciden, y el tiempo se acorta, envían un link de evaluación con tres pruebas, llena y sale el perfil del candidato, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos las herramientas, hay que conocerlas y hay que utilizarlas para mejorar la experiencia del candidato, ¿correcto? Y eso va a mejorar mucho la reputación de tu empresa y obviamente vas a tener mejores candidatos, ¿correcto? Mejores candidatos. Bien. Bien, algunas estrategias de Candidate Experience, por ejemplo, es conocer la propuesta de valor del puesto, ¿no? Y es conocer, como les decía, los retos, conocer cuál es el valor agregado que le tiene que inyectar esta persona a ese puesto. Se tiene que conocer todo sobre el perfil, ¿no? Tiene que conocer exactamente qué es lo que están buscando, ¿correcto? ¿Por qué? Porque a ustedes ser mucho más específicos, van a postular a las personas que realmente cumplen con el perfil y su experiencia va a ser mucho más, más, más rica, ¿correcto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro, ¿bien? Tener claro, por ejemplo, el rango de edad, si existe, el sexo, ¿correcto? Tener claro qué carrera estoy buscando, ¿no? En qué sectores ha trabajado esta persona, etcétera, etcétera. O sea, tener claro el perfil, ¿no? Saber qué etapas del proceso siguen, ¿correcto? Por qué personas la van a entrevistar, ¿correcto? Cuánto es el tiempo aproximado que puede durar por ejemplo, lo que muchos candidatos se preguntan, ¿y para cuándo están proyectando que esta persona empiece? ¿No? Entonces, lo que te responde el entrevistador, no, lo más pronto posible, ¿no? Pero él no sabe realmente cuándo, ¿no? No, mira, esto está proyectado para una semana y ya que la operación no puede parar, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, se debe tener claro todo eso de ahí, ¿no? Y esa es parte del levantamiento del perfil del puesto, ¿no? Esa es parte del levantamiento del perfil del puesto. Bien. Bueno, como segundo punto es mantener una comunicación constante y feedback y acompañamiento, ¿no? ¿A qué se refiere con comunicación constante, ¿no? Como les decía, ¿no? El candidato envía su CV y el candidato no sabe si realmente lo han recepcionado y si lo van a leer. Entonces, ahí hay una oportunidad de mejora, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Le enviamos un mensaje agradeciendo, ¿no? Si puede ser un mensaje personalizado, mucho mejor, agradeciendo su postulación, indicar bueno, han recibido con éxito su CV y lo van a estar revisando en el transcurso del día y posteriormente se van a estar comunicando con él para darle los resultados de su envío de CV. ¿No? Algo así, ¿correcto? Igual, si que la persona no quedó dentro del filtro, ¿no? Es por algún requisito excluyente, porque ustedes recordarán que dentro del perfil hay requisitos excluyentes y no excluyentes. Entonces, si quedó fuera por un requisito excluyente, ¿no? Siempre y cuando ese requisito no es algo discriminatorio, se podría indicar, ¿no? Que esta vez no está dentro del perfil solicitado. Así que, bueno, agradecen su participación, ¿no? Igual que guardarán su CV para próximas oportunidades. Bien, el feedback se refiere a qué personas, eh, por ejemplo, feedback a qué personas lo va a entrevistar, ¿no? Eh, eh, qué personas van a ser de este proceso parte,
¿no? Por ejemplo, si te dicen, eh, si el proceso tiene 3 etapas, donde pasas primero con el jefe, luego con el subgerente y el gerente para poder definir, indicar, ¿no? Mira, en primera instancia te va a entrevistar el jefe, ¿no? Es una persona de un perfil así, darle toda esa retroalimentación, ¿no? Y hacer ese acompañamiento, ¿no? ¿no? Por ejemplo, lo que yo hago comúnmente es citar a las personas, indicarle, mira, a las 3 va a ser tu entrevista con tal persona, esta persona es el gerente de la compañía, ya es ingeniero, eh, por lo que me han comentado, a esta persona le gusta mucho que hablen sobre los números, que conozcan sus números, sus objetivos, los porcentajes, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, trato de darle ese feedback, ¿no? Media hora antes, lo llamo nuevamente para indicarle cómo va, si ya está llegando al lugar donde se ha pactado o si ya está conectado en caso sea por el celular o por la computadora, por la tablet, la entrevista, ¿no? E indicarle si ya está conectado y algunas recomendaciones sobre que esté en un fondo blanco o que esté en un estudio, que no haya ningún distractor alrededor, ¿no? Que pruebe el micrófono, ¿no? Que se le escuche, que se le vea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay ese acompañamiento, ¿correcto? Luego, obviamente, en la terna, o nuevamente cuando ya se finalice el proceso, darle ese feedback, ¿no? Yo estoy viendo una práctica muy buena en LinkedIn estos últimos meses o estos últimos años en que los reclutadores agradecen, ¿no? Indican, ¿no? Agradecemos a todos los candidatos que postularon para el puesto TA, indicar que fue seleccionado tal persona y el proceso se dio por terminado, ¿no? Eso me parece una buena práctica. Creo que debería ser más personalizado, sí, pero ya estamos dando pasos en donde se está mejorando la experiencia, ¿ok? Entonces es muy importante esa comunicación constante y el acompañamiento, ¿bien? Dice, habrán empresas que no explican nada y uno está perdido. Por lo menos le dan tips. No, sí, obviamente. ¿No? Por ejemplo, personas que no están muy familiarizadas con las plataformas de evaluación, hay que indicarle, ¿no? Hacer un paper o un manual donde decir, oye, mira, este es tu usuario, esta es tu contraseña, tienes que estar detrás del link. Una vez que ingresas, te registras y puedes ingresar, ¿no? Eh, y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque no podemos perder candidatos por eso y tenemos que dar la mejor impresión de nuestra organización, ¿correcto? Y también, obviamente, cuando van a pasar la entrevista, prepararlos para la entrevista, ¿no? Ese es básico y creo que lo hacen si no lo hace el 100% de las consultoras, lo debe hacer el 99 o 90% de las consultoras, pero lo hace, ¿correcto? Entonces es muy importante. ¿No? También se recomienda, obviamente, que revisen el perfil de LinkedIn de esta persona que lo va a revisar, que lo va a entrevistar, etcétera, que conozca un poco de la organización, ¿no? Que conozca todo el puesto, ¿no? Que conozca todo el puesto, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aproveche y use la tecnología, ¿no? Importante. Y esto va a ser, y esto, bueno, como les digo, el coronavirus ha hecho que los cambios tecnológicos perdón, los cambios tecnológicos también se adelanten y que los cambios de las formas de trabajo y de hacer negocios cambien, ¿no? O se aceleren. ¿Por qué? Porque los procesos de selección no pueden parar, porque las empresas necesitan personal. Obviamente que va a haber una etapa en donde las empresas van a estar con incertidumbre, en que no querer contratar, pero hay posiciones claves que sí o sí se deben contratar, ¿no? Entonces, los procesos de selección yo creo que van a continuar a través de las plataformas virtuales, ¿no? Eh, Así que hay que aprovechar y usar la tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, el 60%, les doy algunos datos, el 60% de los candidatos abandonaron el proceso de selección si es largo o complicado, ¿no? Largo es que sea 3 semanas, 4 semanas y los candidatos no sepan absolutamente nada de de la, del proceso. Por ejemplo, miren, yo hace 2 días llamé a un candidato para una posición que estaba buscando
Y yo le dije, mira, ¿qué tal? Te saludamos de la consultora tal. Tengo entendido que tú postulaste para este puesto, ¿no? Y el candidato fue sincero conmigo. Señor, yo he postulado a otra empresa para el mismo puesto, ¿no? Pasé la entrevista antes del toque de la cuarentena y hasta ahorita no se comunican conmigo, ¿no? Yo estoy a la incertidumbre si me van a contratar o no, y así que yo quiero iniciar el proceso con ustedes, pero con la condición de que me mantengan informado sobre cómo vamos, ¿no? Porque yo necesito trabajar. Entonces, miren esa diferencia, ¿no? Entonces, es importante mantener informado al candidato, ¿no? Es importante mantener, ¿por qué? Porque obviamente todos necesitan trabajar y todos están buscando ahora que viene un tiempo de incertidumbre, entonces están buscando ingresar al mercado laboral, ¿no? Acá hay una pregunta. Así debe ser. Exacto, Ketty. Ketty, creo que tú nada más estás en la ponencia, que los demás también participen. ¿Son cuántas personas? A ver, son 38 personas, así que también participen. Eh, Seguimos. El 86% de los candidatos prefieren las videoentrevistas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay candidatos, por ejemplo, que están en la mina o que están en su trabajo y que no les dan permiso para ir a las entrevistas presenciales. Entonces prefieren las videoentrevistas cuando terminan el horario de trabajo, cuando están en su break, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces prefieren las videoentrevistas para no perder la oportunidad, ¿no? Tres cuartos de personas, tres de cuatro personas, perdón, tres de cuatro personas volvería a repetirlas, ¿no? O sea, les agrada la experiencia de pasar un video entrevista. A mí también me agrada el tema de las videoentrevistas, ¿no? Yo me siento mucho más cómodo cuando me entrevistan a través de alguna plataforma o porque lo puedo hacer desde mi celular, lo puedo hacer desde mi tablet, lo puedo hacer desde mi laptop, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y es mucho más accesible porque no tengo que salir, correcto, me evito ese trajín de estar yendo a la empresa, a la consultora, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego desde la comodidad. El 51% de los candidatos usaron el móvil para llenar formularios de empleo, buscar ofertas o realizar entrevistas. Y acá en este tema de los formularios, tienen que ser formularios amigables, que no sean formularios sin fin. Por ejemplo, esos formularios que llenan las, las empresas del Estado son formularios que tienen 4, 5, 6, hasta 7 hojas. Entonces son formularios que nunca acaban. Y eso es tedioso, ¿no? Entonces, y hay muchas personas que han desistido de pasar el proceso de selección porque tienen que llenar formularios que tienen bastantes hojas y es tenso y es denso, ¿no? Eh, Así que hay que tener mucho cuidado, hay que hacer formularios amigables, ¿no? De una sola hoja y con la posibilidad de poder adjuntar el CV y enviarlo y poder revisar y así poder contactar a esta persona para una evaluación, para una entrevista, etcétera, etcétera. Los chatbots están de moda ahora, ¿no? Postulas y hay un chatbot que te responde agradeciendo por la postulación, indicando en qué estás interesado, en qué te podría orientar, etcétera, etcétera, o los horarios de atención de los consultores, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, los cuestionarios online, ¿no? Utilizando, por ejemplo, Typeform o CyberMonkey o Google Forms, ¿no? Que nos ayudan a hacer más o menos formularios o cuestionarios online, que sean amigables y que te puedan arrojar la data en Excel, ¿no? Para que tú ya la puedas gestionar, ¿no? Utilizar los videoentrevistas, ¿no? Puedes usar, no sé, el videoentrevista de WhatsApp, de Zoom, de Skype, de Teams, Microsoft Teams, o de Hangouts, ¿no? Que Hangouts creo que yo es la más utilizada, porque todos tienen una cuenta Gmail y es una plataforma bastante amigable, ¿no? Así que yo creo que debe ser la más utilizada, ¿no? Donde se hacen entrevistas después de Skype, ¿no? Así que eh, tengan presentes estos datos, tengan presentes estas nuevas herramientas que pueden ayudar a mejorar la experiencia del candidato, ¿ok? Como cuarto punto, tenemos que sean ágiles los procesos y usen nuevas metodologías. Por ejemplo, una de las nuevas metodologías que se está utilizando es el inbound recruiting, ¿no? Donde eh, es, la visita
pasa por toda una transformación, pasa por todo un proceso de transformación, pasa a ser de visita, pasa a ser cliente interno, el cliente interno pasa a ser candidato, el candidato pasa a ser empleado, y el empleado pasa a ser promotor, ¿no? Entonces pasa por una serie de estadios donde cada vez se le va enamorando más a la persona, ¿correcto? Se la va atrayendo más a la persona, ¿correcto? Eh, También es importante eh, que estos procesos no sean, que duren 3, 4, 5 semanas, ¿no? Que sean ágiles, que pueden durar una semana, ¿no? Que pueden durar una semana. Es más, estoy seguro que pueden durar días, ¿correcto? Pueden durar días. Entonces, hay que hacerlos ágiles. Hay herramientas, ¿no? Como les dije, está Crowdy, que hay entrevista, está Evaluar, está PsicoWeb, Psicotest, ¿correcto? Está Aira, ¿no? Entonces, todo eso les puede ayudar para hacer su proceso mucho más ágil, ¿correcto? Bueno, y promueve su cultura organizacional a través de testimonios, videos. Usted tiene que vender su organización, ¿no? Decirle al candidato, oye, tú, candidato, tienes que interesarte en mi organización porque mira el testimonio de esta persona, ¿no? Y su compañera hablaba de un punto sobre la puntualidad, ¿no? Hablaba sobre la puntualidad. La puntualidad demuestra la cultura organizacional de esa empresa, ¿correcto? Por ejemplo, si te has citado a las 3 y comienza el proceso a las 4, ya te estás dando cuenta cómo es la organización, ¿no? Vas sacando de cuenta que si las reuniones realmente son puntuales, hasta te puedes dar cuenta si es que no es una empresa formal, que tenga procesos estructurados, de repente si es una empresa, no sé, medianamente informal, que tiene algo de formal y algo de informal, puede ser que también se demoren en los pagos por esa demora. Entonces, quiere ver si ahí tú tendrías que analizar si encajas o no encajas en esa organización, ¿no? Pero sí es parte de tu decisión. Pero por parte de la experiencia del candidato, el hacer que te demores lleva una mala imagen. Porque ¿qué es lo que va a decir el candidato? No, muchos se demoraron. Encima la persona que me entrevistó preguntaba cosas que no tenían nada en relación al puesto. Entonces, esa mala impresión es la que, por ejemplo, los profesores se acuerdan más de los alumnos problemáticos y malcriados que los de los buenos alumnos. Y eso se los aseguro. Y esto es lo mismo. Los candidatos se van a acordar más de los aspectos negativos que de los aspectos positivos. ¿Correcto? Entonces, tienes que lograr que todo el proceso de selección, ¿no? sea una experiencia positiva para el candidato. ¿Correcto? Que te recuerde de buena forma y cuando, por ejemplo, oye, José, yo recuerdo que tú postulaste para la empresa X, ¿qué tal fue tu experiencia? Ah, mira, fue muy buena, hasta me dieron merchandising, hasta me invitaron un vasito de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo eso suma, ¿correcto? Todo eso suma. Miren, acá hay una pregunta. Ah, Cybermocking es fácil de usar, ¿no? Son encuestas colgados en la plataforma, ¿no? Eh, Así que es muy fácil de usar Ketty CyberMonkey. A ver, Franco, primera vez que veo este modelo, si es que se comienza a aplicar en el proceso de reclutamiento y selección en una organización, se debe mantener en el tiempo o puede aplicarse en un par de procesos solamente. Me imagino que lo ideal es que sea constante, pero por ejemplo en los procesos donde se necesita con urgencia una persona para un cargo y se tiene solamente una semana para realizarlo, ¿qué pasa con la devolución? El informe de cómo va el proceso de cada postulante, ya que si no se dispone de mucho tiempo, el postulante de 80 personas, la devolución tomará tiempo, lo cual estaría afectando el proceso. ¿Qué sería aconsejable en estos casos? No sé si me explico. Sí, sí, sí te entendí, Franco. Mira, como dije en un inicio, ¿no? Tal vez muchas personas no hacen esa respuesta, no dan esa respuesta al candidato. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy cortos o porque están sobrecargados porque llevan varios procesos a la vez, o simplemente no tienen esa política o práctica dentro de su organización, ¿no? Lo ideal es que los comiencen a hacer, ¿no? Y hay respuestas
para que comiencen, no es lo ideal, pero para que comiencen a implementar estos procesos hasta que se vayan entrenando en ese hábito, pueden implementar respuestas automáticas, ¿no? Outlook te da esa posibilidad de dar respuestas automáticas, ¿correcto? Y ya simplemente a las personas que han pasado o que han pasado la entrevista final, ya le haces un feedback personalizado, ¿correcto? Entonces, estrategias para implementar hay muchas, ¿no? Ustedes pueden ver las que implementan. Yo les digo desde mi experiencia, lo que yo vengo haciendo para mejorar la experiencia del candidato, ¿no? Para que el candidato se sienta comprometido, ¿no? Se sienta comprometido con la organización y se sienta comprometido con el proceso también, ¿no? ¿Correcto? Así que, Franco, puedes utilizar respuestas automáticas y ya a los finalistas ya les puedes dar respuestas personalizadas, ¿no? Que no es lo ideal, pero hasta que vayan implementando esta buena práctica, lo pueden hacer, ¿no? Bueno, el 73% de los candidatos afirman que el tipo de proceso e imagen son claves. La reputación, ¿no? La reputación, miren lo que les estoy diciendo, ¿no? La reputación es importante. Hay empresas que han quebrado por la reputación. Uno es Domino's Pizza, quebró en el Perú por su reputación, ¿no? Starbucks tuvo que cerrar mitad de día en Estados Unidos por un acto de discriminación, ¿correcto? Entonces, la reputación es algo importante, ¿correcto? Y acá viene otro término, algo que a mí me gusta decir. No es importante la presencia que tenga en las redes, ¿no? Sino qué es lo que dicen los demás de ti. No es importante lo que tú quieres, eh, este, lo que, tal vez ya no es muy importante lo que tú quieres proyectar, sino lo que los demás dicen de ti, o lo que los demás perciben de ti, ¿correcto? Y eso es lo que hay que trabajar, ¿correcto? Bueno, y estos son ejemplos de postula y avanza con Totus, ¿no? Únete a nuestro equipo, somos personas que trabajamos con vocación de servicio, con ganas de hacer excelentes procesos y brindar una atención de calidad a nuestros clientes, ¿no? Totus, por ejemplo, se vende que pertenece a Great Place to Work, ¿no? Que está dentro que es la empresa, que es el supermercado del sector retail con más presencia en participaciones de Great Place to Work, ¿no? Y el BCP obviamente también, ¿no? Que acá no crece, no solo asciende, sino crece, trabaja en el BCP, ¿no? Que son frases que puede impactar al cliente, al candidato y lo puede atraer y postular al, al, a la vacante, ¿no? A la organización. Bien, bueno, eso ha sido todo lo que yo les he tenido que presentar. Creo que estoy dentro del tiempo, ¿sí? Son, son 5 para las 8. En realidad, este es un tema extenso, está relacionado mucho con el Employer Branding, y el Employer Branding está relacionado mucho con la experiencia del empleado, ¿no? Así que si ustedes quieren profundizar sobre este tema, pueden leer a Jacob Morgan, ¿no? Que él es el que habla sobre la experiencia del empleado, ¿no? Que dice que hay una ecuación compuesta de 3 factores: la cultura, la tecnología y el espacio. Los 3 suman la experiencia del empleado, ¿no? O pueden, en internet hay una página que se llama Go Integro, ¿no? Go Integro, que siempre hace encuestas sobre el Employee Experience y que está relacionado también con el Employer Branding y el Candidate Experience, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan revisar y puedan, este, puedan aprovechar esta cuarentena a poder capacitarse, ¿no? Bien, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que quieren que les, este, que les aclare? Buenas noches, Sergio. En cuanto a un candidato para ventas, le haría roleplay, es decir, que a través del videollamada me venda alguno de los productos que ofrece la empresa. Otra pregunta, ¿se podría hacer un proceso de inducción virtual?
A ver, eh, sobre lo primero, roleplay, sí, ¿no? Podrías tú implementar roleplay virtuales, ¿no? Entendiendo esta coyuntura, ¿no? O también el mundo no va a ser el mismo. Tanto las consultoras como los candidatos o las empresas van a evitar el contacto, así que todo va a ser a través de las plataformas web. Entonces, yo creo que los assessment center ahora van a ser de manera virtual, ¿no? Que es la tendencia. Y sobre el proceso de inducción, puede ser virtual. El proceso de inducción podría ser virtual, ¿no? Y en muchas empresas se dan, por ejemplo, yo trabajé en el Grupo F, donde el proceso de inducción tenía una parte virtual, pero también hay una parte presencial que es la más importante porque es donde vive la experiencia esta nueva persona, ¿no? Esa nueva persona que está ingresando. Entonces, tiene que tener un componente virtual, pero también tiene que tener un componente presencial, que es el más importante porque es la interacción ya con las personas con las cuales va a trabajar, con como dice Morgan, ¿no? La cultura, va a tener contacto con la cultura, en la interacción con las personas, con la tecnología que utilizan, ¿no? Con la forma de comunicación, con el correo, con el WhatsApp, o por ejemplo alguna página de Facebook. Y el tercero, con el espacio, ¿no? Dónde va esta persona a trabajar, con qué personas va a compartir. Ahora está muy de moda los coworking, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tendría que tener un componente virtual, pero hay una parte presencial que no la debemos dejar de lado y es la más importante porque forma parte de la experiencia de esta persona, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta, Saavedra. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que me quieran preguntar? Espero que el tema les haya gustado. Eh, y cualquier consulta, duda, gracias por la intervención, Saavedra. Cualquier consulta, duda, acá les dejo mis datos. Mi nombre es Sergio Urbina, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y aprovechando un espacio, voy a hacer un cherry. Voy a estar dictando este curso virtual de selección de personal por competencias los días 10, 11 y 12, ya de 11 a 1. El temario es extenso, ¿no? Vamos a hablar, sobre todo va a ser muy práctico, ¿no? Le voy a contar básicamente sobre mi experiencia. Ahí les dejo el link para que puedan hacer las consultas. Y si gustan, yo les pongo el link acá en el chat para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, gracias. Ahí está mi nombre y mi marca, así que cualquier consulta podemos estar en contacto. Yo siempre estoy presto a responder cualquier inquietud relacionada al área de gestión de personas. A mí más que talento o recursos humanos me gusta hablar de personas, ¿no? Personas dentro de las organizaciones. Eh, bueno, síganme en mis redes sociales porque voy a estar haciendo otros webinars y siempre toco temas distintos, ¿no? O temas relacionados al tema de gestión de personas. Gracias, han sido muy amables. Nos vemos.